Buenas tardes con todos nuestros invitados. El día de hoy tenemos una jornada bastante interesante. Nos acompaña el doctor José Rosales Bonilla. Él es magíster, maestro en medicina ocupacional y medio ambiente. Además de eso, es auditor médico con un posgrado también en la gestión e innovación de SCT por la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Tiene más de 10 años de experiencia en salud ocupacional en los sectores de minería, industria y diversos servicios. Él va a ser nuestro ponente el día de hoy y nos va a estar acompañando con el tema de gestión de la aptitud médica del trabajador con incapacidad. Así que vamos a empezar sin mayor preámbulo. Doctor José Rosales, le doy el pase para que pueda dar inicio a su ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor Brian. Bueno, sí, como ha comentado el doctor Brian en un inicio, el día de hoy tenemos la oportunidad de poder conversar, que más que una exposición, pues lo que con esta presentación que tan amablemente a través del doctor Brian me ha permitido exponer es más conversar, ¿no? Sobre las pocas o grandes experiencias que cada uno de nosotros hemos podido tener en el tema de gestión, de saber gestionar un tema muy interesante y muy importante, que es la aptitud de trabajadores que puedan estar presentando una incapacidad para el puesto de trabajo para laborar, eh, antes, durante e inclusive después, ¿no? De tener ya un impacto quizá en su salud con un menoscabo brindado, ¿no? Esto a colación de la exposición que tuvo la doctora hace ya poco más de una semana, en la cual se hablaron muchos casos interesantes, tocando enfermedades comunes, inclusive enfermedades relacionadas al trabajo, y que, bueno, la pregunta del millón es, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este trabajador, inclusive previo a la ocurrencia de un accidente o la presentación de una enfermedad ocupacional? O también, ¿por qué no, cómo gestionar la enfermedad común que podemos tener expuestas a los trabajadores y cómo los llevamos al día a día, ¿no? Entonces, iniciando, pues, podemos enfrentarnos a estas esferas, ¿no? Estas esferas que pueden estar relacionadas entre sí, pero que impactan en el trabajador, ¿no? Que es la aptitud médica para el trabajo o para el puesto de trabajo específicamente, la incapacidad que puede ser un estado de salud en el cual al trabajador se le expone o se ve expuesto posterior a una enfermedad común, laboral o en su efecto también a través de un accidente de trabajo. El mismo trabajador que muy aparte de la esfera laboral en la cual se pueden estar encontrando, pues también eh, abarca un tema personal y social, ¿no? Familiar, que, que ya lo predispone a poder tener en muchas ocasiones una incapacidad para el trabajo, ¿no? Y por último, la misma gestión que nosotros o la empresa en la cual pertenecemos tenemos que empujar y liderar como médicos ocupacionales o, ¿por qué no, como personal de la salud que se dedica a la salud ocupacional? Eh, Dicho esto, nosotros nos encontramos con el trabajador en sí. El trabajador como concepto se tiene que, bueno, es un individuo que puede dedicar a una determinada labor, ¿no? No necesariamente profesional, sino también ocupacional u oficio, ¿no? Al cual fue contratado específicamente para realizar cambio de un sueldo, un salario específico, mensual, quincenal, jornal, como queramos tomarlo, ¿no? Y estas actividades o tareas que el trabajador, persona, paciente, como deseemos nosotros llamarlo, específicamente en el tema de salud ocupacional nos quedamos con la palabra trabajador, como su nombre mismo lo dice, pues se desempeña en un medio en el cual le permite a él lograr un sustento. Este sustento que a través de una posible incapacidad deja de ser llevado y al dejarlo, pues involucra la calidad de vida que él puede estar desarrollando hasta ese momento. Y no solamente él, sino el impacto que puede tener dentro de su familia, dentro de su ambiente social en el cual él se ha estado desarrollando hasta la fecha y, lógicamente, en el ambiente laboral, su puesto de trabajo, área de trabajo y procesos que pueden estar impactando ya no al trabajador, sino más bien ahora a la empresa pública o privada en donde se desarrolle, ¿no? Ahora, la aptitud médica, si bien es cierto, vamos a hablar en unos slides más adelante sobre cómo nosotros llegamos a esta conclusión de lo que es la aptitud médica, me he permitido poder revisar algunos conceptos que
que son interesantes, pero que también a lo largo de la experiencia, de las mismas salones de educación que he podido participar, pues llegan a una conclusión, ¿no? La RAE habla que es una suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo, ¿ok? También otros autores hablan que es cuando identifican a aquellos individuos con un problema de salud que puede afectar a la seguridad de él mismo. Cowell, un poco más amplio, pero miren ustedes, del año 86, habla de un concepto más grande, ¿no? Habla de una evaluación objetiva a la salud física y mental y la capacidad funcional de los trabajadores en relación a los requisitos. Ojo, ahí podemos estar hablando de los peligros, riesgos, las actividades, las tareas y las condiciones de trabajo de las ocupaciones específicas, ¿no? Llámese trabajos en altura estructural, espacios confinados, conducción de vehículos, trabajos en caliente, entre otras cosas, ¿no? Para asegurar que los trabajadores no sean o no serán ellos mismos un peligro para su alrededor y para ellos, ¿no? Dicho esto, pues podemos concluir en que la aptitud médica nos ayuda a determinar la capacidad del individuo, que ahora mucho se habla, capacidad psicofísica, para realizar un trabajo sin riesgo para su salud, ¿no? Los peligros van a estar inherentes. Es más, ahora mismo escuchando y conversando, pues estamos expuestos a muchos peligros, pero lo importante es de que este riesgo sea lo más mínimo y controlable posible, ¿no? Para la salud y seguridad de él mismo y la de sus compañeros de trabajo o su alrededor, ¿no? Entonces, podemos conversar también de que la aptitud médica está englobando varios factores. Puede ser desde el punto de vista ocupacional, que se tiene que ponderar y evaluar los peligros y riesgos del puesto de trabajo, como también los agentes ocupacionales que pueden estar expuestos. Desde el punto de vista legal, porque a través de una normativa específica podemos hablar del ambiente minero o pesquero, electricidad, nos dan lineamientos que se deben de cumplir para obtener una aptitud médica para el puesto de trabajo. Desde el punto de vista clínico también, un factor muy importante que permite evaluar clínicamente al trabajador y brindar una aptitud final, ¿no? Que ésta puede impactar al puesto de trabajo. Desde el punto de vista ético, porque involucra una confidencialidad de la información y también hasta qué punto saber compartirla o no con el mismo trabajador. Y por último, factor empresarial, ¿no? Porque también tenemos que conocer la realidad en la cual nosotros nos encontramos y en la cual el trabajador se va a desempeñar. Llámese, por ejemplo, una empresa educativa, es completamente distinto a una empresa industrial o a una empresa minera, por ejemplo, ¿no? Entonces son factores que se deben de considerar para brindar una aptitud médica final en el trabajador. ¿De acuerdo? Y también, como lo conversaron en la sesión pasada, es muy importante hablar sobre lo que es incapacidad laboral. Si bien es cierto, no es el fondo de esta exposición, pero nosotros tenemos que llegar a tener claro este concepto para que inclusive poder deslindarlo de lo que es una discapacidad. Una incapacidad, pues, es cuando una persona o un trabajador tiene una disminución, ojo, que pues no necesariamente es el 100%, o una pérdida transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque también puede ser permanente eh, hacia el trabajador y que no le permite desempeñarse en la actividad laboral habitual, o sea, del día a día, que él se desarrollaba, a causa de una lesión, llámese un accidente, eh, o una enfermedad profesional o común también, ¿de acuerdo? Y esto va a permitir lo que se conoce como un lucro cesante, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo claro este concepto, importante hablar ahora de lo que es la gestión, que es uno de los puntos que se hablan en este título, ¿no? Que estamos hablando el día de hoy. Y aquí, eh, en temas de gestión, va a depender mucho del alcance de que el médico ocupacional o líder en la salud ocupacional de la empresa, ya sea pública, privada, se desenvuelva, ¿no? Debido a que se tienen que manejar objetivos fundamentales, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de dónde se desarrolla el puesto de trabajo, ¿no? Conociendo bien la realidad, el ámbito en donde el trabajador va a ir día a día a realizar sus funciones o tareas, pero con el objetivo de preservar su salud. Entonces vamos a poner en una balanza el tema
de la salud del trabajador, que le vamos a dar un mayor peso desde nuestro enfoque, con la productividad y competitividad que va a tener cada uno de ellos hacia su labor dentro de la empresa. ¿Sí? Ok. Entonces, esta balanza que tenemos que colocar dentro del el desempeño y la salud del trabajador y la productividad y competitividad y sobre todo sostenibilidad de la misma empresa, que va a ser obviamente el surgir del mismo trabajador, es donde nuestra gestión desde el punto de vista de la salud tiene que involucrarse. Pero tiene que involucrarse en el sentido de generar una oportunidad hacia el trabajador de no cohibirse con el tema de enfermedades comunes, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que pueden impactar en la salud del trabajador. Y nosotros aquí en este sentido podemos estar hablando de lo que es los determinantes de una incapacidad laboral. Estos determinantes, que sí lo he colocado ahora, pueden estar tocando tres aspectos considerados. El primero es el trabajador. El trabajador, ¿por qué? Porque vamos a tener que valorar la capacidad laboral que éste tiene para poder desarrollar una habilidad específica, y esto a base de sus conocimientos, eh, y también su esfuerzo físico, ¿por qué no decirlo? Que le permitan desarrollar sin ningún impedimento, sin ninguna restricción, su trabajo, profesión u oficio. ¿Correcto? También porque tenemos que evaluar en él lo que se denomina la capacidad ganancial, ¿no? Esta capacidad que a la persona le permite poder generar ingreso para su desarrollo personal, familiar, social, entre otros, ¿no? Como también profesional. El trabajador también va a impactar, y va a desarrollar lo que es una capacidad productiva al final, ¿no? Esta capacidad que le va a permitir justo desarrollarse y ser parte de la población económicamente activa dentro de una sociedad, ¿no? El puesto de trabajo, el puesto de trabajo es porque necesitamos conocer específicamente y muy de adentro, el conocimiento de la tarea, la carga laboral que puede estar desarrollando ese puesto de trabajo específicamente, las actividades que generan riesgos dependiendo de la metodología que nosotros utilicemos, pero conocer esto, conocer las actividades, tareas, van a permitir nosotros poder manejar, y gestionar incapacidades laborales dentro de la empresa. Y por último, importante y no menos importante, mejor dicho, es la lesión. Es la lesión que el trabajador le ha generado, ¿no? Un accidente laboral, una enfermedad profesional y que ha generado un daño corporal en él. Y este daño corporal, en su momento, va a tener que ser valorado y determinado quizá como por un menoscabo, ¿no? Dependiendo, el tipo de lesión, justo. Y es por eso la importancia, porque uno no puede, y está un poco conversado en las siguientes diapositivas, nosotros no podemos darnos el lujo de esperar que el trabajador llegue a ese nivel de determinar un menoscabo para recién decir, un momento, tenemos que evaluar el puesto, tenemos que evaluar dónde va a ser ubicado, entre otras cosas. Sino inclusive desde el inicio de una lesión ya generada por un accidente de trabajo, enfermedad profesional, ya debemos de ir evaluando cuál es la proyección que tiene, cuál es el pronóstico que tiene esta persona, este trabajador, y qué tanto va a impactar en su puesto de trabajo. Y este impacto, puede estar sobreagregado de temas, como por ejemplo, cuál es el área que se va a desenvolver, cuál es el puesto, los puestos de trabajo u opciones que podemos estar teniendo para la mejora, y reinserción laboral que va a tener este trabajador, ¿no? Y como he estado comentando en un inicio, en la siguiente diapositiva es el menoscabo. Y también habló esto la doctora la semana pasada, ¿no? El menoscabo nos va a permitir valorar ese daño que debemos de tener en cuenta, ¿no? Inclusive, eh, para llegar a este menoscabo tenemos que tener en cuenta el estado anterior que estuvo el trabajador. Algo muy relacionado puede ser información recogida desde el examen médico preocupacional. Tenemos que conocer el fundamento del daño, o sea, qué lo generó, ¿no? Esto conociendo la historia clínica como tal, la lesión generada,
la evolución que tiene esta, las posibles secuelas que podría estar dejando cada una de ellas y el pronóstico, ¿no? Porque para conocer cada una de estas cosas, este fundamento del daño, nosotros tenemos que acompañar al trabajador. No podemos dejar a una persona que, ok, se accidentó, lo lleva a la emergencia de la clínica, si es que tiene un SSTR o del hospital, ok, que le den el alta y que me informe cuando le den el alta. No, nosotros tenemos como personal de salud relacionado al trabajo, llámese médico, enfermera, incluso algunos técnicos, bienestar social, que si bien es cierto no está específicamente relacionado, pero son pilares muy importantes que debemos de hacer este seguimiento, que nos permita conocer el tipo de lesión generado, la evolución que ésta va a tener, las secuelas o pronósticos que nos van a permitir a nosotros ponderar y gestionar previamente el retorno del trabajador hacia el puesto de trabajo. También hablar sobre aspectos técnicos, ¿no? Y aquí ya viene demostrar el daño, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, de una persona que se amputó, pues tener a la mano la comunicación directa, si es que el trabajador también nos lo permite, con el médico tratante, ¿no? Tener esta comunicación con él para saber cuáles son las posibilidades de recuperación o que nos permitan también saber cuánto tiempo va a estar en tratamiento y en seguimiento por parte de él, ¿no? Y sobre todo en el tema laboral, importante conocer lo que es el nexo causal, porque este nexo causal nos permite determinar la relación entre el daño y el hecho o exposición que se ha generado, ¿no? Puede ser a través de un accidente laboral o también una enfermedad profesional dentro de la normativa peruana específicamente, ¿no? Y este análisis con estos cuatro aspectos que he mencionado nos va a permitir dar un porcentaje o un producto de la incapacidad del trabajador, ¿no? Y que lógicamente se va a determinar por una pérdida de la capacidad laboral, ganancial y productiva, que era lo que estábamos conversando, que era parte de los pilares del trabajador. Y esto, bueno, es asignado, como también lo comentó la doctora la semana pasada, exclusivamente por una comisión médica, ¿no? A través de una evaluación para la incapacidad de un médico especialista y un médico evaluador de la incapacidad laboral. En concordancia, bueno, lógicamente con las normativas legales vigentes y que actualmente nos llevan a poder brindar esta, esta, este menoscabo que comúnmente, como muchos de ustedes pueden saberlo, se habla con el manual de la MEQ, ¿no? Ok, y una vez teniendo ya un poco más claro el tema de cómo ponderar a través de un menoscabo la incapacidad para el trabajo de las personas, de los trabajadores, pasamos a hablar ahora ya, y esto de los casos que la autora mencionó en la sesión pasada, vamos a tener que conocer cómo debemos de manejar o qué esperar de la incapacidad para el trabajo. Me he permitido completar uno de los cuadros que la doctora estaba trabajando la semana pasada. Y nosotros, por ejemplo, tenemos la primera condición de incapacidad, que es una incapacidad temporal para el trabajo, ¿no? Que para los empleadores que manejan y que tienen a sus trabajadores en e-salud, conocen como el famoso CIT, ¿no? ¿De acuerdo? Que es el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Este, si bien es cierto, aún no se pondera un menoscabo. ¿Por qué? Porque aquí se da a través de un descanso médico, ¿correcto? Y aquí viene una prestación a recibir que, bueno, el empleador la cubre hasta el día 20 y a partir del día 21 hasta el 140, en donde ya se gestiona un tema de una evaluación a través de un comité, ya es a través de salud, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa con estas personas? Porque ese es un primer bloque importante que ahora vamos a detallar. Pero ¿qué pasa con estas personas que simplemente, pues, por la patología o daño causado, pasado este tiempo no se recuperan, ¿no? Pasa a esta comisión médica evaluadora en donde se determina la incapacidad ya parcial o total del trabajador. Y cuando nosotros ponderamos este menoscabo, y este menoscabo nos arroja un porcentaje menor a 20, llámese el 19,9%, pues estamos hablando de una incapacidad parcial. Pero esta incapacidad parcial, con este porcentaje determinado, menos de 20%, no le genera al trabajador una prestación a recibir, ¿no? Como,
como bien lo mencionaba un gran maestro, era lo máximo un beso y un abrazo, ¿no? Que se le da al trabajador en esas circunstancias. Y cuando esto ocurre más del 20%, hasta quizá el 50% del menoscabo, podría recibir una indemnización por única vez, ¿no? Que es ponderada por una multiplicación de 24 por el 70% del promedio de los últimos salarios que ha recibido el trabajador. Muchas veces poco valorado por el mismo trabajador y no conforme con esa situación, genera otros tipos de vías y rutas para recibir una prestación mayor, ¿no? Cuando la persona está con un menoscabo de 50, pero no mayor a 66,6, aquí ya viene a una pensión vitalicia. Se le da al trabajador como una prestación, ¿no? Que es equivalente al 50% del promedio del salario. Y si vamos avanzando y tenemos, por ejemplo, un menoscabo mayor a 66,6%, estamos hablando ya de una pensión vitalicia equivalente al 70% del promedio del salario anterior. Y ya cuando hablamos de una gran invalidez, es cuando la persona tiene más del 66,6%, pero adicional a eso se confirma una dependencia de un cuidador hacia él. Y aquí ya se hacen a cargo de más o sea, el 100% del promedio del salario del trabajador, ¿no? ¿Y por qué les comentaba al inicio el hecho de la exposición de este cuadro sobre el tema muy importante que es la incapacidad temporal? Porque esta incapacidad temporal es la que ya desde presentarse, a salvo sea un día, 2 días, 3 días en adelante, nosotros tenemos que comenzar a gestionar el retorno de estos trabajadores. Llámese ya sea por enfermedades comunes o enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador va a ausentarse del puesto de trabajo y esto va a impactar, ya sea inclusive, si que estamos hablando del trabajador netamente, él quizá va a recibir su remuneración sin ningún problema porque él está en una empresa que tiene de salud, ellos forman hasta el 20º día. Posterior a ello, pues la empresa sigue asumiendo el gasto, pero luego se hace un retorno de este dinero a través de salud hacia la empresa. Pero nosotros, desde el punto de vista de salud ocupacional, tenemos que generar eh, un retorno saludable, valga la redundancia, de los trabajadores, ¿no? Y desde aquí ya tenemos que estar hablando, desde lo que hay una incapacidad temporal para el puesto de trabajo. Y claro, cuando ya estamos delante de una incapacidad parcial, que inclusive hemos tenido al trabajador fuera mucho tiempo del puesto de trabajo, que inclusive puede ser, miren ustedes, hasta un 50% de menoscabo en la persona, pero al recibir una indemnización única, esta persona tenemos que definir si su retorno está relacionado a una aptitud o un apto con restricción o un no apto, que es lo que vamos a discutir más adelante y que es uno de los grandes eh, problemas que tenemos que asumir como personal de salud ocupacional y específicamente como médicos ocupacionales, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes o que nosotros esta tarde podamos afianzar en este cuadro que nuestro trabajo puede estar ya desarrollado desde el primer día del descanso médico del trabajador. ¿De acuerdo? Y bueno, para hablar de estos porcentajes que hemos mencionado, nosotros también tenemos que conocer lo que es un proceso de indemnización laboral. Y esto es lo que yo bueno, voy a tratar de resumir hoy con este cuadro. Y es porque nosotros vamos a tener un trabajo, ¿correcto? Y este trabajo en el trabajador va a generar una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Esta enfermedad profesional o accidente de trabajo va a generar una pérdida en la capacidad laboral. Al tener una pérdida en la capacidad laboral, tenemos que ponderar lo que es la valoración del daño. Y esta valoración del daño, determinando por la naturaleza y valoración del mismo daño, vamos a generar un menoscabo en la persona. Y este menoscabo, según lo que hemos conversado hace unos momentos, genera una indemnización al trabajador. Esto digamos que es un flujo que se genera cuando se da un daño en el trabajador, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que conocer
ese proceso administrativo, que muchas veces es muy engorroso, pero que, ojo que estamos hablando de un caso de CTR, que tenemos que hacer seguimiento, porque es un trámite administrativo regular que se debe hacer, ¿no? En el caso de que se determine una valoración del daño y por ende un menoscabo, nosotros a través del SCTR se puede generar, o sea, el SCTR a través de una compañía de seguros, se genera un análisis o un peritaje, como se le conoce, ¿no? Esto puede tener un tiempo, aproximadamente entre 1 a 2 meses, en donde se discute la causalidad de esta lesión o de esta valoración del daño, que es, como digo, la determinación de la naturaleza, o sea, buscar una causalidad. Y esto puede ser, como se conoce, favorable al trabajador, o sea, decir que esto está generado por el trabajo o no. Cuando ocurre esta disyuntiva y no todos están de acuerdo, esto va a tener que pasar a una segunda instancia o a un segundo evaluador, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Porque, por ejemplo, ya sea el trabajador o la aseguradora, pues no están de acuerdo, dicen, no, no estamos de acuerdo, tenemos que ir a otra vía. Y esto puede tomar un tiempo, digamos, de 6 meses, ¿no? Aproximadamente. Y el INR lo que hace, da un veredicto, y este veredicto, pues puede ser que ambos estén de acuerdo y ahí nos quedamos con ese porcentaje de menoscabo que da el INR. Pero muchas veces, inclusive las aseguradoras no están de acuerdo o el trabajador no está de acuerdo con ello. Entonces podemos pasar a una tercera instancia. Esta tercera instancia ya es el SECONARE, que puede durar ya un tiempo más prolongado, puede ser de 1 año o año y medio, ¿no? En donde se van a tener que evaluar en cada una de estas etapas, pues desde los exámenes médicos ocupacionales, monitoreos de higiene del puesto de trabajo, los informes médicos de los médicos tratantes, ¿no? Ya desde el punto de vista de recursos humanos, temas de boletas de pago, certificados de trabajo, ¿no? Que genere la posibilidad de poder llegar a una causalidad y a un porcentaje de menoscabo exacto. Si ustedes se habrán dado cuenta, en todo este tiempo ha pasado cerca de casi 2 años. Y en esos 2 años, nuestro trabajador, pues, no está laborando, muchas veces. Y esto genera un impacto en él, en su familia y en la sociedad. Porque tenemos a una persona que, por diversos motivos de la causalidad generada a la lesión, pues la hemos dejado en el medio de toda esta discusión de que lo evalúa una comisión, que pasa a una segunda instancia, que lo vamos a llevar al INR, ¿no? Que vamos a llevarlo a otro comité, que genere eso. Y eso genera desesperación en la persona, ¿no? Porque no sabe inclusive cuál va a ser su proyección, cuál va a ser su necesidad más adelante. Y muchas veces este trámite regular que demora tanto tiempo va por un trámite, entre comillas, irregular, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues un tema laboral lo llevamos a un tema común, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el trabajador va y obtiene a través de un hospital un certificado médico de invalidez, que algunos hospitales lo emiten, ¿no? Pero quizá lo que no toman en cuenta es de que estos comités que están en los hospitales, pues lo que tienen que evaluar son enfermedades comunes, ¿no? Que están relacionadas a la ONP o a la AFP. Sin embargo, dictan un menoscabo y que tiene una enfermedad profesional con un porcentaje determinado, ¿no? Y con esto, tranquilamente pueden ir a un juzgado y este juzgado emite opinión y se genera ya una recepción social, económica hacia el trabajador. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con estos ejemplos que estoy compartiendo? Es de lo importante que es que cuando nosotros ya lleguemos a este punto, ojo, no estoy hablando de la determinación del daño, sino estoy hablando del diagnóstico inicial, es ya acompañar al trabajador. Y este acompañamiento nos habla de lo que es la gestión de la vigilancia médica ocupacional. Esta gestión eh, se inicia como parte de el desempeño del médico ocupacional dentro de los centros laborales, públicos, privados, ¿no? Y el objetivo principal, y ninguno de ustedes me lo va a negar, es la promoción y prevención de la salud de los trabajadores. Entonces nosotros no tenemos que esperar
a que llegamos a un análisis de la naturaleza de la lesión o valoración del daño, sino lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a trabajar desde esta interacción entre trabajo, exposición a un peligro y a un riesgo determinado. ¿Por qué? Porque a través de este desarrollo de programas que se conocen como preventivo-promocionales, relacionados justo a estos peligros en el centro laboral e incluso factores epidemiológicos de la población laboral, porque podemos hablar de enfermedades crónicas degenerativas en una etapa de vida específica y que quizá es la población económicamente activa más grande de nuestra empresa o de nuestro centro de trabajo, enfermedades endémicas, pandemias como el COVID, por ejemplo, que tanto impactó y que nos permitió desarrollar un nivel de gestión en la prevención y la promoción de la salud en ese aspecto, ¿no? Y no esperamos, por ejemplo, que la persona le dé COVID y que se enferme y que le genere una incapacidad. No, nosotros estábamos desarrollando toda una maquinaria de sistemas que eviten que la persona se enferme. Eso tenemos que trasladarlo hacia los demás puntos o exposición que tienen los trabajadores, ¿no? Y quizá un punto de partida de la vigilancia viene a ser parte de la determinación de la aptitud médica. Y esta aptitud médica está relacionada a un puesto de trabajo específico y que lógicamente va de la mano de los exámenes médicos ocupacionales que se realizan y que muchos de nosotros realizamos al día a día. Y aquí es donde comenzamos a hablar de la gestión de la aptitud, porque cuando hablamos de ya la gestión de la vigilancia médica ocupacional a través del desarrollo de programas, pues uno de estos es la determinación de la aptitud médica para el puesto de trabajo. Y la aptitud brindada a través de un examen médico ocupacional es una fotografía del momento. ¿Por qué digo esto? Porque la aptitud no va a ser definitiva. Yo puedo estar el día de hoy pasando un examen médico ocupacional en un SAMU, pero al término de la tarde tengo mi aptitud, o al día siguiente quizá, pero 2 o 3 horas después sufro un accidente. Y ese accidente genera un impacto en mí y un daño, y esa aptitud que se me brindó en menos de 24 horas, pues ya cambió. Y es por ello de que denominamos que no es definitivo. Es de acuerdo al estado de salud del trabajador y el cual puede cambiar en cualquier momento posterior a ello. ¿Y por qué motivos? Pues puede ser, como lo estaba mencionando, un accidente laboral o una patología de origen laboral, también no laboral, de tránsito. También puede estar impactando un cambio de puesto que se me da posterior a este examen o esta determinación de la aptitud. Y también de la susceptibilidad individual que tiene la persona. O sea, por ejemplo, la exposición, ¿no? Alérgicos al polvo o alguna sustancia tóxica específica en la cual está en el puesto de trabajo y que lógicamente antes de la determinación de la aptitud no se había identificado. Entonces es muy importante tener en cuenta de que la aptitud para el puesto de trabajo no es definitiva, ¿ok? Y esto me va a permitir ahora hablarles de dos casos. Uno de estos casos es uno de los casos que habló la doctora la semana pasada y era una fractura de coxis, en la cual la trabajadora pues tuvo un tiempo de descanso médico, que se le hizo resonancia, se le amplió, llegó a tener un descanso médico, si no me equivoco, de 41 a 42 días. Y bueno, llegó el día en que el médico tratante le dice, llámese el rehabilitador o el quirúrgico, eh, le dice, ok, ya estás bien, has evolucionado favorablemente y estás de alta, alta médica, ¿no? Y brinda unas recomendaciones posterior al alta. Y entre estas recomendaciones, pues está el hecho de no cargar peso, no tener posturas forzadas, específicamente le pone tiempo prolongado de pie, no subir ni bajar gradas, le indica, y no posición de cuclillas. Entonces uno, cuando lee esto, pues dice, entonces no está de alta al 100%, ¿no? No, estas recomendaciones son simplemente recomendaciones, es para que para que la persona esté bien, tenga una mejor evolución en las siguientes semanas posterior a su alta. Ok, perfecto. Eso es lo que un médico clínico entiende, ¿no? Y porque muchas veces algunos colegas pues hablan y dicen, no, no, ya el descanso médico no lo puedo prolongar más, sobre todo si es que está regido por temas de salud, ¿no? Como ustedes bien saben, ellos tienen sus tablas, sus ponderaciones de tiempos de descansos médicos y bueno, a veces no lo pueden prolongar más. Y llegan a esta condición.
Entonces nosotros, ante esta situación, generamos un examen médico de reincorporación laboral. Este examen médico de reincorporación laboral tenemos que evaluar lo siguiente: los peligros que están en el puesto de trabajo y a qué riesgo está ponderado cada uno de ellos. Tenemos que determinar, en este caso específico, quizá agentes ergonómicos o agentes físicos relacionados al puesto de trabajo. Llámense posturas forzadas, manipulación manual de cargas, temas físicos, vibraciones de cuerpo completo. Evaluar si es que el puesto tiene esa exposición. Asimismo, evaluar las recomendaciones que ha brindado el médico especialista que le ha dado el alta a la trabajadora. Y dentro de estas recomendaciones, como he estado comentando, pues tenemos que evaluar qué tanto impactan o qué tanto no en el puesto de trabajo. Y incluso pudiendo llegar a un tema de evaluar un cambio de posición o una reubicación laboral. Y nos llega a la siguiente conclusión o duda, mejor dicho. La persona actualmente ya no está incapacitado porque su descanso médico concluyó. Pero ahora tenemos que hacer una balanza entre no está incapacitado, pero cómo está en su aptitud para el puesto de trabajo. ¿Está apto? ¿Está no apto? ¿Está apto con restricción? Y aquí viene la gestión de la aptitud médica. Si bien es cierto, nuestro sistema actual, llámese de salud, EPS, consultorios privados, MINSA, el mismo SCTR a través de las aseguradoras, en este caso no nos va a brindar más descanso médico, ¿no? Que genere un subsidio y que sea coberturado. Esto genera una condición que es el alta médica, necesaria para la evolución de la trabajadora. Pero en nuestro caso, también al tener pocos días de descanso médico o no a llegar a un descanso médico prolongado, pues tampoco su patología genera un porcentaje de menoscabo. Y al no generar un porcentaje de menoscabo, quizá puede tener un menoscabo, es que se le calcula, pero es muy probable que tenga menos del 20%. Entonces, no va a pasar absolutamente nada con la trabajadora. Y tampoco mucho menos una pensión. Y ahí es donde nosotros tenemos que gestionar, a través de nuestro empleador o la empresa en donde nosotros nos desarrollamos, pues gestionar el brindar o no brindar restricciones para el puesto de trabajo y determinar si es que estas restricciones son temporales o permanentes. Desarrollar quizá un programa de reubicación laboral temporal o permanente también, que va a ser determinante la evolución del cuadro, hacia dónde nosotros estamos con la trabajadora. Y como mencioné en la diapositiva anterior, pues determinar también si es que es necesario un cambio de puesto de trabajo, inclusive necesariamente una reeducación del trabajador y o reentrenamiento que le permita conocer el nuevo puesto de trabajo al cual podemos, y digo podemos porque en muchas de las empresas no siempre hay esa posibilidad de reubicar o de hacer un cambio de puesto laboral al trabajador. ¿Por qué? Porque es necesario que se tengan políticas y que el rol de la empresa impacte directamente en el manejo y gestión de estos casos, de estos trabajadores específicamente. Porque estamos entre la disyuntiva de que la persona ya no está en una situación de incapacidad temporal, pero también estamos en la situación en que la persona probablemente sea no apto para el puesto de trabajo. ¿Y qué tenemos que hacer en esos casos? Dejo aún abierta la pregunta. Porque ahora le paso a hablar este segundo caso que le he denominado menoscabo. ¿Y por qué? Porque aquí sí tenemos un menoscabo brindado por una aseguradora. Y tenemos un menoscabo de que el trabajador tiene un 25% y que es calificado por un comité y el trabajador estuvo de acuerdo y se dio todos los pasos que se tenían que dar. Y fue por un caso de pérdida de dedo de una mano. Fue indemnizado por el porcentaje que se le encontró por única vez. Y bueno, se determina que tiene que retornar al puesto de trabajo. Igualmente que el caso anterior, se gestiona una evaluación de reincorporación laboral para la determinación de la aptitud para el puesto de trabajo. Porque aquí en este caso sí tenemos un grado de incapacidad en la persona, pero no es un grado que genere la imposibilidad para trabajar. ¿Y esto cómo lo vamos a determinar? Lo vamos a tener que determinar a través de un examen médico ocupacional.
con algunas ayudas complementarias de especialidades quizá muy importantes. Pero para esta reincorporación tenemos que determinar, como sabemos y ya lo hemos hablado, las tareas. ¿Qué tareas tan críticas están en el puesto de trabajo y que impactan, por ejemplo, el no tener un dedo? ¿Qué actividades deseables y que no, bueno, no son, entre comillas, importantes para el puesto de trabajo o con bajo impacto? Importante conocer la destreza de la mano dominante o no. Quizá dentro de la evaluación médica que se le realiza a este trabajador, pues determinar si es que la persona puede hacer pinza o no puede hacer pinza, si puede sujetar o sostener una herramienta, si es que es un caso de un trabajador operario o no. La necesidad de un reentrenamiento, ¿no? Porque ya una vez que conozcamos una evaluación determinada, post el menoscabo brindado, tenemos que hablar de un reentrenamiento, una capacitación para un posible puesto de trabajo nuevo, porque no vamos a encontrar con una persona que se encuentre en estas condiciones. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles van a ser las conclusiones? ¿La persona va a ser apto para el puesto de trabajo? Quiere decir que después de la evaluación médica ocupacional, pues el trabajador se encuentra sano o con hallazgos clínicos que no generan una pérdida de la capacidad laboral, ¿no? Y no limitan el normal desempeño en su puesto de trabajo. O puede ser una persona con un apto con restricción que genera, pues, que la persona, por algunas patologías, como el caso de la fractura o el caso de la amputación, eh, puedan desarrollar aún su labor habitual, ¿no? O sea, sin ningún problema y sin ninguna complicación. Y quizá teniendo algunos aspectos importantes a tener en consideración, ¿no? Que deben ser incluidos dentro de los programas que hemos hablado de vigilancia médica. O podemos determinar que la persona es no apto para el puesto porque presenta estas patologías que le impiden, ¿no? Por lesiones o por secuelas de las mismas enfermedades, le imposibilitan una labor de estas tareas importantes para el puesto de trabajo. Y aquí me pareció importante compartir y hablar con ustedes sobre este gráfico que, bueno, es parte del ABAMO que se generó en el año 2014 y quedarnos, si bien es cierto, se deslinda toda una serie de flujos que generan aptos con restricción, la posibilidad quizá de un tema de un apto temporal, un no apto temporal, perdón, o un apto con recomendaciones, ¿no? Pero lo que yo este día me gustaría hablar es qué pasa cuando tenemos un no apto. Un no apto porque tiene una condición médica aguda, un no apto porque su nivel de riesgo al cual él va a estar expuesto es no aceptable, un no-apto temporal que quizá porque la condición médica no se encuentra estable, ¿no? Muy relacionado a enfermedades comunes, quizá, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión. Y en estos casos, ¿qué hacemos? Porque tenemos por un lado el lado de que la persona ya no puede recibir más descanso médico o que la persona ya su nivel de incapacidad no es para una indemnización o una pensión, ¿no? E inclusive, ¿qué hacemos con los trabajadores de que han sido indemnizados o están con una pensión y postulan a otro puesto de trabajo en otra empresa, ¿no? Eh, es muy importante el nosotros ponderar y gestionar esto. Y nosotros podemos comenzar a gestionar estas incapacidades temporales en los trabajadores con un engranaje, ¿no? Muy importante conocer al trabajador, que recursos humanos se involucre en estos procesos y que vaya de la mano con aspectos de salud ocupacional. ¿Qué puntos podemos considerar y ser muy importante? El conocimiento estadístico de las patologías relacionadas al trabajo, enfermedades comunes, enfermedades profesionales, el manejo del impacto que, que genera el ausentismo al presentar un descanso médico, o, ¿por qué no? Tenemos los casos, ¿no? Trabajador va, le dan de 2 días de descanso médico, no le amplían el descanso médico y la persona tiene un presentismo, que está en su puesto de trabajo, pero no está laborando al 100%. Y que esto genera un impacto en las áreas y en los procesos de la misma empresa. El seguimiento continuo de los casos con mayor incidencia, con descansos médicos prolongados, con tratamiento oportuno. Tenemos que involucrarnos y ser empáticos hacia los casos en los cuales, por ejemplo, el trabajador no consigue citas médicas. El trabajador, al no conseguir esta cita médica en su seguro regular, pues tiene que gestionar
una consulta externa o privada, o que la cobertura del seguro, digamos un SOAT, por ejemplo, ya no está vigente, o que el trabajador, por ejemplo, el STR ya no le va a cubrir porque se determinó que la causalidad no está relacionada al trabajo, pero seguimos teniendo a un trabajador que no puede reincorporarse, que se encuentra en una incapacidad para el trabajo. Y aquí es donde viene la importancia de este engranaje que estoy comentando, de este seguimiento que se debe de brindar hacia el trabajador. Importante determinar las responsabilidades, pero que esta determinación de responsabilidades no sea separativa, sino que permita compatibilizar las responsabilidades, ¿no? En un objetivo final y común, que sea la salud del trabajador. Porque no podemos, y de hecho que lo hemos escuchado, ¿no? Eso es trabajo de bienestar social, yo no me involucro. O ese es trabajo del médico ocupacional, yo no puedo entrar allí. Lo que tenemos que afianzar es ese trabajo en conjunto que nos permita tener una intervención en estos casos problemas. Y esta intervención en los casos problemas tienen que estar relacionados desde el desarrollo del descanso médico, ya sea por accidente de trabajo, accidente común, enfermedad profesional, ¿no? Y que nos permita, pues, que este descanso médico problema evidenciado tenga un alcance y tratamiento y, ¿por qué no?, rehabilitación en los tiempos adecuados. Y esto es el gran problema que nosotros tenemos que seguir día a día. No me van a dejar mentir, tenemos innumerables casos en los cuales tenemos a un trabajador que le dieron 2 días de descanso médico y que no consigue la cita de control que le permita retornar al puesto de trabajo. Salvo excepciones en las cuales sí permite este retorno más seguro del trabajador, ¿no? Y inclusive cuando ya tengamos, como el caso que he mencionado, que ya tiene una alta médica, clínica quirúrgica, pero que al momento de contrastar con los peligros y riesgos para determinar la aptitud médica del trabajo, es la disyuntiva que genera que el médico ocupacional genere un no apto para el trabajador. Y este impacto que genera, nosotros tenemos que combatirlo desde un inicio con el desarrollo de programas preventivo-promocionales en la salud ocupacional, pero que estos generen un gran impacto, ¿no? Como por ejemplo son programas de conservación auditiva, programas de protección respiratoria en los trabajadores, programa, por ejemplo, como el de enfermedades de ergonomía física, inclusive funcional o cognitiva, si queremos decirlo, programas de vigilancia de visión, programas relacionados a exposición toxicológica, programas de la mejora en la salud de los trabajadores, pero con impacto en el puesto de trabajo, ¿no? Y eso me voy a permitir darles un ejemplo más adelante. Programas preventivo-promocionales relacionados a enfermedades musculoesqueléticas, que hablen también de seguimiento de enfermedades crónicas degenerativas de los trabajadores, programas relacionados a fatiga y somnolencia, a- al tema de vigilancia biológica en los puestos de salud, por ejemplo. Pero que estos programas en los cuales el equipo de salud ocupacional puede desarrollar día a día en el puesto de trabajo, en la misma empresa, en las áreas, no debe quedar en un simple papel, sino que tiene que permitirnos hacer esa vigilancia, pero esa vigilancia tiene que ser continua, de que estos casos que generan la incapacidad en el trabajador sea un seguimiento continuo. Sé que es una tarea muy ardua, porque me pueden decir, pero José, ¿sabes qué? El equipo humano que yo tengo no me permite desarrollar eso. Sí, es muy probable eso. Y ahí es donde viene la gestión en nosotros. Porque no estoy hablando no solo de dinero, o sea, porque obviamente todos dicen, mire, toda esta cantidad de programas que está proponiendo el doctor, pero no, no solamente es eso. Es también saber aconsejar muchas veces al trabajador, saber encaminarlo hacia dónde tiene que buscar el apoyo y la ayuda, ya sea desde su seguro regular, ya sea desde el punto de vista de, si contamos con un SSTR, pues unirnos y trabajar conjuntamente con bienestar social y empujar hacia un mismo sentido, ¿no? No solamente decir, no, la cita la tiene que acompañar la bienestar social y yo, bueno, cuando una vez que tenga la cita recién voy. No, hay que acompañar al trabajador y que le permitan, por ejemplo, y este es un ejemplo que le estoy dando, me tocó compartir con un buen equipo y un gran equipo humano
un programa de reingeniería en el puesto de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros teníamos en una empresa industrial, comenzamos a evidenciar que teníamos problemas musculoesqueléticos, específicamente temas de lumbalgia, y que ya tenían diagnósticos inclusive precisos, con hernia del núcleo pulposo, estenosis del canal raquídeo, entre otras cosas, pero eran de una área específica. Y cuando los identificamos, obviamente había una exposición laboral, se trató de gestionar, por un lado, el tema de seguros por ese lado, pero decíamos, no nos vamos a quedar con los trabajadores aún siguiendo exponiéndolo. Ok, pongámosle restricciones laborales. Perfecto. Les pusimos, ¿no? No cargar peso, no posturas forzadas. E inmediatamente salió el área a decir, un momentito, de los 20 trabajadores que tengo, ahora 5 no pueden trabajar y no puedo complementar mis turnos. Entonces comenzamos a idear junto, ojo, no salud ocupacional solo, no el área de seguridad y salud solo. Comenzamos a a idear un plan estratégico que nos permita estas reubicaciones, junto con recursos humanos, junto con las áreas involucradas, junto con el área de proyectos de la empresa, seguridad y salud en el trabajo. Comenzamos a idear cuáles eran los lugares de trabajo más oportunos y posibles a ejecutar. Y esto fue un arduo trabajo, porque una vez identificado el área dijimos, ok, estas áreas, perfecto, lo llevamos allí. Recuerdo bien que era una de las PETAR o PETARIs que tenían las plantas industriales. Y luego vino una serie de temas, porque el tema de ergonomía en el Perú, si bien es cierto, hay excelentes profesionales, pero la mayoría de ellos se abocan a lo que es la identificación del peligro y la ponderación del riesgo a través de las metodologías que conocemos, pero muy pocos desarrollan la herramienta de la reingeniería o de la propuesta de innovación en puestos de trabajo. Y no les miento, comenzamos a buscar por todo lado empresas y profesionales que nos ayuden. Tuvimos profesionales que nos pudieron ayudar, pero esto que inicialmente lo proyectamos a 6 meses, duró un año. Un año en poder idear las mejores formas que no impacten en la salud de los trabajadores en esta reubicación. Pero miren ustedes, esta oportunidad que duró un año permitió que estas herramientas, estos cambios de ingeniería que se propusieron, también se desplieguen a todas las áreas. Porque recuerden, sacamos a 5 trabajadores, pero quedaron 15 en esa área expuestos al mismo peligro y riesgo. Entonces la idea era de que no se sigan enfermando o que no se enfermen, ¿correcto? Y eso permitió de que la gerencia general se comprometa a la mejora en las posiciones de trabajo. Y aquí es donde viene la importancia del impacto de la gestión que nosotros podemos desarrollar. Pero no lo vamos a poder hacer solos. Tenemos que unificar esfuerzos en todas las áreas de la empresa en la cual tenemos presencia. Y bueno, como nos quedamos en los dos últimos casos, estábamos en esta disyuntiva de la no aptitud o versus la incapacidad, y que inclusive es un tema muy en debate, que genera mucha controversia, porque hay una brecha en el conocimiento de los trabajadores entre las esferas asistencial, ocupacional y aseguradora. No hay una unificación entre estas tres esferas. El asistencial le da de alta, listo, doctor, ¿puedo trabajar? Sí, claro, puedes trabajar. Ah, pero no cargues peso. Pero el trabajador no, perdón, el médico tratante no supo que el principal peligro en su puesto de trabajo es la manipulación manual de cargas, por ejemplo. Porque quizá el trabajador nunca tuvo ese acompañamiento a ese tratamiento en el cual siguió. Distinto hubiese sido si es que se hubiese acompañado, se hubiese explicado, que muchas veces es difícil llegar a los médicos tratantes, y es correcto, porque hay eh, mucho desconocimiento de lo que es la salud ocupacional en ellos, ¿no? Y esta discusión también pues lleva y conlleva lo que les estaba comentando, este tiempo perdido en el cual el trabajador pues está en un limbo, porque no sabe a dónde ir. No sabe si denuncia a la empresa, no sabe si es que espera a que la aseguradora le diga algo, o no sabe si es que va de salud, o va simplemente a atenderse nuevamente con el médico ocupacional en la empresa. El trabajador queda en el medio, en un caos administrativo legal
que no brinda, como bien he tratado de poner aquí, una fecha de una solución que le permita al trabajador retornar, que permita al trabajador desempeñarse, quizá con una incapacidad o un porcentaje de incapacidad, pero que no se quede solo, ¿no? Y esta desesperación muchas veces en el trabajador pues genera esta situación compleja de crisis, factor psicosocial, por los impactos personal, familiar, social, que le genera al trabajador y que muchas veces genera que éste recaiga, ¿no? Y inclusive, con algunos casos muy lamentables, es de que opta por aceptar un puesto de trabajo que le genere el daño, simplemente guardando el silencio, ¿no? Eh, y esto es porque no estamos impactando desde nuestra gestión. Y no les voy a decir aquí maravillas, pero es una lucha constante en la cual nosotros nos encontramos día a día, porque puede darse que no hay un puesto de trabajo disponible para una reubicación laboral o temporal, permanente, ¿no? Porque podemos tener quizá a un operario carpintero que en una industria maderera, en donde pues lo único que sabe él es dentro del proceso del procesamiento de la madera. ¿Qué pasa si lo reubicamos, por ejemplo, como jardinero o en un puesto administrativo? Impacta en la empresa, en el trabajador, y tenemos que atacar todas esas esferas para no dejar solo al trabajador, porque tiene que haber una reeducación, una reinserción laboral para estas personas, que hasta la fecha muchas de ellas no las tienen, porque ocurre una desnaturalización del contrato, en algunos casos suspensión de labores, ¿no? Suspensión perfecta de labores. Y aquí es donde involucra todos estos puntos. La alta gerencia, recursos humanos, a través de relaciones laborales, a través de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, en donde nosotros tenemos que involucrarnos junto con seguridad, higiene, ergonomía y, lógicamente, la misma área del puesto de trabajo. Porque recuerden que quién pondera, quién evalúa, quién levanta la mano para decir, aquí en mi puesto de trabajo, en estos puestos de trabajo de esta área, hay estos determinados peligros y riesgos. Es el área, acompañado lógicamente de toda esta rigidez de seguridad, recursos humanos y la alta gerencia. Y bueno, eh, unos alcances finales importantes, creo yo, que deben de ser considerados, que es generar un único sistema, creo yo, que es parte de la universalidad de la salud, que años y años venimos enfatizando y poniéndole mucho esmero en esto, pero si ustedes se dan cuenta, si nosotros unificáramos el pensar de la salud asistencial, la salud ocupacional, el área de recursos humanos, que genere un conjunto en ello, salvando la confidencialidad de la información, claro está, va a permitir esta unificación que la información se fortalezca y que esta fortalezca este sistema de retorno al trabajo y de manejo de la incapacidad de los trabajadores, desde el punto de vista clínico, ocupacional, rehabilitador, legal y, ¿por qué no decirlo, económico desde el punto de vista del trabajador y de la misma empresa, ¿no? Porque tenemos que gestionar una adaptación del trabajador al puesto de trabajo luego de estas situaciones, luego de que le digan, ok, usted ya no se encuentra en el estado de incapacidad. De la mano tiene que ir una aptitud para el puesto de trabajo, ¿no? Si no facilitamos una permanencia del trabajador de forma saludable, o sea, generando una protección y cuidado en las situaciones donde sea posible, va a ser muy difícil esto. Debemos orientar, creo yo, que la vigilancia de la salud de los trabajadores sea a través de la promoción, hablando netamente de medicina ocupacional, y prevención de seguridad de secundaria y terciaria, ¿no? De la salud, con un seguimiento, repito, un acompañamiento al trabajador, que la mayoría de veces, como habíamos ya conversado, económicamente no es posible, pero tenemos que idearlas para que este no apto, que implica que las capacidades psicofísicas le impiden la realización de una tarea o una actividad específica, no sea un limitante para las personas, sino al contrario, sea una oportunidad de abrir diversas ventanas, diversas puertas a otros eh, desarrollos profesionales u ocupacionales de los trabajadores, ¿no? Y que se maneje una sola información de la mano y con el objetivo de eliminar esa ambigüedad, esa fragmentación que tenemos
actualmente de nuestro servicio de salud y manejando un diagnóstico final que no lo deje desamparado al trabajador, sino que le permita, que le dé la oportunidad de seguir y reinsertarse en la sociedad. Muy bien. Por último, la parte asistencial no brinde una respuesta con la posibilidad de realizar una actividad laboral y que la ocupacional indique todo lo contrario, sino que ambas vayan de la mano y que fortalezcan al trabajador que actualmente se encuentra en el medio. Muchas gracias con todos. He tratado de hablar lo más importante que creo yo que nos puede ayudar a esta gestión de la incapacidad. Espero, bueno, compartir con ello y que eso sea importante para cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Brian. Doctor Rosales, muchas gracias por la ponencia, ha sido bastante enriquecedora. Quédate con nosotros, por favor. Los invitamos a cualquiera de nuestros asistentes, si desea hacer alguna pregunta, para poder de una vez derivarla con el doctor Rosales. Asimismo, si alguno de ustedes de repente quiere tomar la palabra y hacer una consulta directamente con él, ¿no? Activar su micro, adelante, puede levantar la manito para darle pase. Mientras tanto, mientras que se animan a hacer alguna consulta, yo quería consultarle algo, doctor Rosales. Hay competencias específicas que inclusive de manera normativa se encuentran plasmadas ya, ¿no? Por ejemplo, esta competencia del médico ocupacional que está relacionada a realizar la calificación y evaluación de la invalidez y de la incapacidad por accidentes de trabajo o enfermedad profesional. ¿Cómo usted cree que esta competencia el médico ocupacional la puede incorporar? Bueno, aquí es muy importante el conocimiento, ¿no? Yo creo que como médicos ocupacionales, o mejor dicho, como profesionales de la salud, eh, debemos de siempre orientarnos a ampliar el conocimiento que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, en la maestría o en la especialidad, nos pueden orientar mucho y enseñar mucho esos aspectos a cómo ponderar un menoscabo, probablemente, para que podamos determinar específicamente eh, el menoscabo y el porcentaje correcto, ¿no? Sin embargo, pues el día a día nos da un ejemplo que a veces el ejercicio que varios de nuestros colegas ejerce, pues genera la duda, genera esta ambigüedad en el desarrollo y en el diagnóstico final, sobre todo en el menoscabo, en este caso específico, que genera mucha suspicacia. Pero yo creo que esas habilidades o competencias que al médico ocupacional legalmente se le han dado, no debe quedar solamente en una normativa, sino que debe de permitirnos a nosotros orientarnos más y llevarnos más al desarrollo de nuestras habilidades y que nos permita el dar un buen trabajo por nuestro lado, ¿no? Que permita al trabajador fortalecerlo y no debilitarlo. Creo que eso es muy importante en cada uno de los médicos ocupacionales. Excelente. Y definitivamente la formación en posgrado, ya sea por maestría o especialidad como tal, como lo mencionas, pueden haber ciertos aspectos que no se profundizan, ¿no? Y ahí está definitivamente el deber, la responsabilidad del médico ocupacional, ir incorporándolas en el tiempo, ¿no? Acá hay una pregunta, Doc, del doctor Edson Bravo. Él hace referencia a un trabajador que realiza trabajo de supervisión interior mina y tiene antecedentes de condromalacia en rodilla izquierda, data del año 2017, y hace 3 meses le detectaron la misma enfermedad en la otra rodilla. ¿Se podría dar una aptitud laboral? Ok. De que se puede dar una aptitud, se puede dar una aptitud. El detalle aquí, y creo que a eso va orientada la pregunta del doctor, es qué aptitud podemos darle, si le vamos a dar un apto o un apto con restricción. Esto, para poder evaluarlo, como lo comentaba en algún momento, es muy importante el conocimiento de las tareas que este supervisor en Interior Mina va a desarrollar. Yo entiendo a grandes rasgos, por lo que ha comentado, pues está expuesto a posturas forzadas, quizá a caminatas prolongadas, ¿no?
que pueden inferir en su desarrollo día a día. Pero tenemos que conocer exactamente cuáles son esas tareas, qué peligros podemos estar relacionando a cada una de estas tareas y ponderando el riesgo. Porque puede estar un peligro, porque al interior mina, hablamos socavón, por ejemplo, o tajo abierto, pues puede ingresar tranquilamente por una camioneta o un vehículo móvil, ¿no? Disminuyendo así el riesgo y la exposición a la antecedente de la enfermedad que éste tiene. Estoy suponiendo, no estoy diciendo que esto es ley y así se debe hacer, ¿no? Porque depende mucho, he hablado del puesto, también ahora habla de la condición en donde se desarrollan las actividades, ¿no? ¿Qué tan difícil es el acceso a estas actividades? Muchas supervisiones tienen niveles jerárquicos, por ejemplo, ¿no? Es importante determinar cuál es el nivel jerárquico y cuál es la responsabilidad en este puesto de trabajo específico y que permitan eh, el desarrollo de estas funciones, ¿no? O de restricciones en su defecto, ¿no? Muchas veces, si es que la posición no, no genera estas ayudas, como por ejemplo el traslado de la persona, importante conocer cuál es el nivel de lesión que tiene la persona. Tenemos una patología que es la condromalacia, si no me equivoco, lo que usted ha mencionado, eh, pero tenemos que determinar a qué grado y qué es lo que está desencadenando o generando esta lesión en el trabajador, ¿no? Que permitan. Pero la aptitud médica tenemos que brindar y darla. Genial, está súper claro lo que indica el doctor, ¿no? O sea, hay que evaluar bien el puesto de trabajo y sobre todo evaluar la aptitud residual que tiene este trabajador, no sin antes haber pues llegado a medir o a identificar qué tan dañada de repente tiene estas rodillas o qué es lo que realmente podría llegar a ser, ¿no? Pero claramente sí hay que gestionar la aptitud. Tenemos, doctor, dos consultas por aquí, la doctora Melanie y el doctor Jorge. Le vamos a dar el pase a la doctora Melanie. Doctora, ¿puede activar su audio? No hay ningún problema. ¿Cómo están, doctores? Buenas tardes. Más que pregunta es, de repente, complementar la intervención del doctor Rosales. Primero en esta pregunta de condromalacia, ¿no? Ustedes como médicos ocupacionales, antes de ser médicos ocupacionales, son médicos, igual que yo antes de ser médico rehabilitador, soy médico. Entonces debemos de enfocar la aptitud no solo en el puesto de trabajo, ¿no? Sino conocer la historia natural de pronto de la enfermedad. La condromalacia es algo bastante común, bastante frecuente. Creo yo que si a los que estamos aquí en Sara nos hacen una resonancia, al menos el 30% vamos a tener algún grado de condromalacia. Entonces es importante poder definir cuál es el grado de condromalacia, ¿bien? Si es sintomática o no es sintomática, ¿bien? Y los demás factores que podrían desencadenar síntomas, ¿no? No solo el trabajo en sí, sino el tipo de actividad que hace en casa, las otras comorbilidades que pueda tener el paciente, como el sobrepeso, la obesidad, si hay antecedentes o no de diabetes, alguna otra colagenopatía asociada. Entonces, sí es importante al momento de hacer el perfil de aptitud, poder considerar no solo el puesto de trabajo, sino la historia propia de la enfermedad, ¿no? Y cómo es que esta enfermedad impacta o se ve impactada o se ve sumada a los demás factores que pueda tener la persona, en este caso el trabajador. Bien, y para complementar la primera intervención en relación a si el médico ocupacional tiene las competencias para poder realizar o no la evaluación y calificación de invalidez? Yo digo que, bueno, está normado y la respuesta es sí. Sin embargo, lo que se ve, por ejemplo, es que muchas universidades que hacen la maestría en salud ocupacional o medicina ocupacional no consideran este módulo dentro de su formación, ¿no? Yo enseño en un par de universidades y bueno, el módulo que yo gestiono es el módulo de invalidez, entonces de alguna forma siento que los chicos que salen de esta universidad sí tienen, tienen conocimiento grosero del tema. Sin embargo, no todas las universidades en cuanto a maestría consideran este módulo. En cuanto a especialistas, mientras era residente yo rotaba en rehabilitación con varios colegas ocupacionales y de alguna forma sí veía
o sea, sí están en la capacidad de poder de alguna forma tener estas habilidades, ¿no? Entonces, es bastante heterogénea las capacidades o los conocimientos que puedan tener los médicos ocupacionales en cuanto a este tema, ¿no? Pero como dijo el doctor Brian, ¿no? Siempre es importante estar actualizándose. Hay diplomados, hay cursos de especialización, incluso hay maestrías que ya están de pronto considerando un módulo completo de este tema, ¿no? Esa era un poquito la intervención que quería comentarles. Gracias, doctora Melanie. Doctora, que hay una consulta y luego pasamos con el doctor Jorge. ¿Cómo podríamos apoyar a nuestros compañeros desde salud ocupacional si la mayoría presenta hernias discales, lumbagos y que presentan descansos médicos, entiendo, consecutivos? Y que el jefe de servicio exige que la persona trabaje a pesar que tiene la presencia del dolor, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos gestionar? Bien, Eh, un bueno, paciente, perdón, ahí la doctora. vaya, desde el No, punto no, de dale, vista dale. clínico, bueno, yo voy a responder desde el punto de vista clínico. Si es un paciente que está sintomático, bien, y que el puesto de trabajo al que va a tener que acudir, pues se identifican peligros ergonómicos o tareas o actividades que podrían de alguna forma exacerbar esos síntomas o de pronto ese esfuerzo físico, debería pues de gestionarse el descanso médico o el periodo de incapacidad temporal para el trabajo. Finalmente, para todos los trabajadores que están en una planilla, que tienen vínculo de trabajo, es un derecho poder acceder a los 340 días de subsidio, ¿no? Entonces, no habría, digamos, falta por parte del equipo de recursos humanos o de seguridad social poder aceptar esos 340 días, hasta esos 340 días de incapacidad temporal. Entonces, si es que ya estamos en el escenario de que excedió los días o que lo evaluó la Comisión Médica Calificadora de Incapacidades de Salud e indica que esta incapacidad es no temporal, es decir, debería de retornar, pues ahí viene ya, doctor Rosales, le doy el pase, ¿no? Los programas de retorno, de pronto de aptitud para el trabajo, ¿no? Sí, es correcto porque muy, muy importante delimitar en qué situación nos encontramos, ¿no? Si es que esto es un tema agudo o inclusive crónico y que se puede reagudizar con los casos consecutivos que menciona que se están presentando, es correcto el poder fortalecer el procedimiento o el instructivo de acuerdo a la clínica o institución pública o privada de salud que se encuentre, fortalecer cómo gestionar los descansos médicos de estas personas, ¿no? Segundo, es muy importante, creo yo, y aquí ya es un tema no netamente de salud ocupacional, sino un tema laboral, de mejorar el clima laboral desde el punto de vista de que la supervisión o las jefas que exijan que los trabajadores trabajen con dolor o con molestias, pues ese es un problema muy grande y que se debería atacar desde un inicio. Desde el punto de vista de salud ocupacional, es la gestión, por ejemplo, de un desarrollo de un programa ergonómico, ¿no? Ver en primera instancia eh, veamos en la escala de mejoras en controles de ingeniería, si es posible, eh, inclusive no necesariamente un artilugio mecánico considerable, sino desde el simple hecho de tener camillas que pueden bajar y subir simplemente, pueden mejorar este aspecto. Luego, la educación o reeducación del personal de salud. El personal de salud, aunque ustedes no lo crean, somos los que como todos dicen, ¿no? El peor paciente es el mismo médico. Eh, Somos muy, pero muy expuestos, aún sabiendo los riesgos y peligros, pues lo seguimos haciendo. Entonces, es muy importante el seguimiento de la reeducación en el personal que le permita, desde el punto de vista de que si tengo una dolencia, saber cómo expresarla y cómo desarrollarla a través de un descanso médico quizá, como también cuál debe ser mi postura adecuada, cuánto es el peso máximo que debo de llevarlo, cuándo debo de levantar la mano y decir, no puedo hacerlo solo o no puedo hacer esta labor porque hay cierta condición que no me lo permite, ¿no? Por ejemplo, esto desde el desarrollo de un programa preventivo promocional de ergonomía, desde el mismo desarrollo de la identificación de peligros a través de una matriz I per C, esto ya de la mano, que no muchas veces en los hospitales o clínicas se desarrolla, que es el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista puede generar
esta mejora en la posición que estamos hablando, ¿no? La pregunta es bien interesante, ¿no? Porque nosotros como médicos ocupacionales somos responsables de gestionar esas aptitudes, ¿no? Evaluar si el puesto definitivamente puede ser lesivo para los trabajadores, de poder discernir entre un trabajador que definitivamente tiene una patología y por ahí alguien que esté haciendo una simulación, ¿no? Y estos descansos médicos que pueden estar presentando los trabajadores es una tendencia que los médicos ocupacionales tienen que evaluar. A veces el médico ocupacional se divorcia de esta tarea, solamente se la deja a la asistente social y solamente cuando hay un descanso médico muy prolongado es que empiezan a evaluar el caso, ven una línea temporal hacia atrás y este trabajador ya venía, lógicamente, presentando descansos médicos, ¿no? De forma muy rutinaria y evidentemente ya hizo una patología, ¿no? Entonces, la gestión definitivamente de evaluar el puesto de trabajo, si el puesto de trabajo es seguro o saludable, es importante, ¿no? Y es responsabilidad del médico ocupacional. Doctor Jorge, le damos pase para que pueda intervenir. Sí, buenas tardes. Primero felicitarlo a José porque ha hecho un resumen muy interesante, muy sucinto. Yo creo que ha hecho un esfuerzo mental muy grande en resumir en poco tiempo toda una problemática, ¿no? En segundo lugar, hacer un comentario que en la actualidad la metodología o los instrumentos que se utilizan para evaluar el grado de invalidez, de incapacidad, están totalmente, no diríamos total, pero sí en gran parte divorciados con la realidad de facto, con la realidad, la supremacía de la realidad, ¿no? Las comisiones que dictaminan el grado de menoscabo, invalidez de origen laboral sobre todo, están usando instrumentos que tienen un criterio clínico básicamente y aún el instrumento, la norma técnica, el documento técnico que actualmente se viene empleando en las comisiones para determinar el grado de menoscabo de origen laboral, no es muy claro, es confuso. Entonces, eso lleva a dictámenes en los cuales muchas veces a un trabajador accidentado con secuela de enfermedad profesional, lo dictaminan con una invalidez parcial permanente y por norma el empleador tiene que retomarlo porque es consecuencia de un problema de origen laboral, ¿no? Y en esas comisiones no participan médicos ocupacionales, increíblemente, ni siquiera consultan. He tenido oportunidad de ver casos en los cuales colegas que forman parte de estas comisiones han tenido que estar consultando y los consultores que intervienen tampoco tienen, no conocen en el campo la realidad a la cual están expuestos esos trabajadores. No dan un dictamen y la norma es dura, ¿no? Si tiene una invalidez parcial, retorna a trabajar y la empresa tiene que ver cómo lo reubica. Entonces ahí viene el tema de reeducación para el puesto o negociar un cese o de repente seguirle pagando pues licencia con goce de haber. Entonces, todo eso se tiene que reformular, ¿no? Me parece que ya hay una intención de replantear este tema porque es un dolor de cabeza, ¿no? Obviamente todo es consecuencia de que no se tiene la visión preventiva a nivel de empresas y en general, ¿no? Yo siempre lo digo en las reuniones, esta visión preventiva de la salud y en el campo de la salud ocupacional no está interiorizado, no solamente en el ámbito médico de los profesionales de la salud, sino en general, ¿no? Yo creo que lo que comentaba Melanie, eh, de, del tema de la formación en las maestrías, no solamente se hacen en las maestrías, en los pregrados y no solamente en el pregrado de las carreras médicas de la salud, sino en cualquier carrera. El tema de seguridad y salud en el trabajo debe estar inmerso en todas las profesiones, ya sea profesionales, carreras profesionales, perdón, o carreras técnicas, porque al final es si el trabajador no se cuida, no es consciente del riesgo al cual se va, al peligro al cual se va a exponer, y menos si los líderes de las empresas no son conscientes de eso, vamos a seguir teniendo consecuencias como las que vemos en el día a día, ¿no? Y reclamos, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer todo un replanteo desde el colegio, diría yo, ¿no? Pero sobre todo en las universidades, ¿no? Y en los institutos superiores o técnicos donde se dé la formación, introducir un módulo
de seguridad, higiene y salud, ¿no? Para la prevención de estos problemas, ¿no? Ese es el comentario que deseaba hacer. Gracias, doctor. Vamos a resolver una consulta que nos han dejado también por el chat. ¿Qué pasaría con los no aptos, que son trabajadores 728? Es una pregunta que se refiere lógicamente a la contratación de personal en el lado público, ¿no? Lo único que se me ocurre es capacitarlo para que calce en otro puesto y reubicarlo, pero en el Estado todo es por concurso público, simplemente serviría un memo de destaque. Es difícil ejecutarlo administrativamente, tal vez internamente, pero manteniendo su puesto real en la boleta. Doctor Rosales. Bueno, la situación de los trabajadores con no aptitud es, y entiendo que lo está hablando específicamente, por ejemplo, de salud, es muy compleja, ¿no? Porque actualmente dejamos al trabajador en este limbo, que es una disyuntiva si es que lo podemos reubicar, si es que tienes la reubicación y de salud, en muchas veces, a veces da un programa de reubicación, pero más va orientado a temas de perfiles. Llámese, por ejemplo, si es que alguien tiene una profesión X y desarrolla otra profesión, pues le da la opción de que postule esa profesión, pero no está orientado justo a esto, ¿no? A este manejo de la incapacidad y específicamente en el ejemplo es el manejo de la no aptitud, ¿no? Que era esta disyuntiva entre estos dos conceptos. Eh, Alguna de las empresas, otra disyuntiva es pues cesar al trabajador por un tema de desnaturalización del contrato. No muchas veces es lo adecuado, pero es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que debería de darse, como desde el punto de vista médico ocupacional, es la determinación de la aptitud para otro puesto de trabajo, ¿no? Ahora, lo importante es conocer la patología que está involucrando esta no aptitud o las patologías que está involucrando esta no aptitud, porque muchas veces también lo que se maneja es una no aptitud temporal, ¿no? Que le permite justo al trabajador estabilizar quizá una patología crónica o incluso a veces degenerativa, que se estabilice para que pueda al margen de un tiempo determinado, poder reevaluar esta aptitud y ponderar otro resultado, ¿no? Que ya sea un apto con restricción o un no apto, o perdón, un apto, pero las alternativas que se nos pueden presentar, creo yo que son diversas y va a depender mucho en la realidad en donde nosotros nos encontremos. Desde nuestro punto de vista, considero de que siempre tenemos que brindar la oportunidad, claro está, en donde podamos controlar los peligros y riesgos a los cuales el trabajador se va a exponer, y poder dar las recomendaciones adecuadas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, en donde no impacte mucho al trabajador, puede ser la no aptitud temporal que le permita una recuperación, quizá incluso con la ampliación de un descanso médico adicional o un manejo, como mencionó el doctor Jorge, de un pago y que el trabajador esté desarrollando otro tipo de función temporal, ¿no? Pero va a depender mucho de la patología, va a depender mucho de la empresa o institución en donde nos encontramos y también desde el punto de vista legal, ¿no? Contractual, mejor dicho. Hay una pregunta que nos llega al interno, Doc, y es en relación a este equipo multidisciplinario que se puede generar en las empresas, ¿no? Por ahí el médico ocupacional, el área legal, ¿no? El área de recursos humanos en sí mismo, ¿no? Ellos deberían generar una especie de comité para este tipo de gestión de casos. ¿Qué opinas? Y otra cosa más es que muchas veces sucede la presión por el lado de la empresa de, oye, tengo un trabajador que es no apto o tiene una restricción. No, pónmelo apto, porque si no, no puede trabajar. Ok, a ver, aquí tenemos con respecto al segundo punto, primero quiero iniciar para culminar con el primero. Esto es parte de los criterios que el médico ocupacional tiene que tener, que es el factor ético, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones he visto casos en los cuales los médicos muchas veces dicen, un momento, esta es mi decisión o mi conclusión, y si veo una intromisión
y sobre todo una determinación tan grande como que cámbiamelo porque yo te lo estoy diciendo que lo cambies, simplemente es dar un paso al costado, ¿no? Es decir, no, acá no me hallo, porque estamos exponiendo, o hasta incluso sobreexponiendo a una persona en donde se va a hacer mayor daño del que ya quizá lo tiene, ¿no? Y ahí es donde viene el control, mejor dicho, el autocontrol del médico ocupacional para poder ser muy claro y conciso con sus decisiones y fundamentadas, ¿no? Claro está, ¿no? Porque tampoco es ponerle no apto simplemente o apto a una persona, sino fundamentarla desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista ocupacional, desde el punto de vista legal, ¿no? Y es muy importante nuestra postura ética como profesionales de salud, como médicos y como médicos ocupacionales. Ahora, el sentido de llevar un comité, podemos colocarle el nombre que mejor deseemos, grupo de trabajo, grupo de acción, comité, pero lo importante, o quizá no dejarlo como un título, pero lo importante sí es trabajar en conjunto. Eh, Me ha pasado, y seguro a muchos de los presentes, es el hecho de que trabajar solos, pues no llegamos casi a nada, ¿no? Tenemos que saber cómo llegar a nuestros clientes internos, ¿no? Tenemos que saber cómo interactuar con ellos, saber qué es lo que ellos esperan de nosotros. Quizá la manera de decir, no, esta persona es no apto, eh, a ellos les impacta mucho, pero quizás si vamos y llevamos un mensaje final que va a ser una no aptitud, pero quizá un no apto temporal por estas razones, veamos la planilla, veamos el rol de turnos, si es que en lugar de estar en el área de producción puede estar haciendo un soporte temporal en esta área, en estas actividades. No quiero que sea mal visto, pero quizá pintar, acomodar nuestras palabras y nuestro momento de cómo llevar el mensaje ayuda mucho. Pero para eso tenemos que trabajar en conjunto. Recursos humanos, el área legal, la misma gerencia general, la misma área involucrada, ¿no? Pero antes de ello, como mencionaba también el doctor Jorge, es la educación en todo aspecto, ¿no? Porque si ninguno o uno de ellos no tiene claro lo que es seguridad y salud en el trabajo y cuál es la importancia de él, pues simplemente nos vamos a topar con una pared, ¿no? O nos va a costar más llegar a él. Y ahí es la reeducación, nuestro manejo, ¿no? Creo yo. Excelente, doctor Rosales. Bueno, ya hemos absuelto todas las consultas que nuestros invitados han podido de repente alcanzarnos y queríamos invitarlos para el 16 de diciembre, igual esta información les va a llegar por correo, y habíamos hecho inclusive el ofrecimiento de poder otorgar 2 becas y estas van a ser dirigidas a las personas que precisamente se conectaron tanto en el primer webinar como también en el segundo, ¿no? ¿Y a qué hago referencia? Vamos a estar lanzando un curso junto con la doctora Melanie Ramírez, junto con el doctor José Rosales, acerca precisamente de la evaluación de incapacidad, del uso de los manuales, ¿no? La gestión de aptitud, precisamente esa aptitud residual luego de tener a una persona, un trabajador con algún tipo de menoscabo, y sobre todo también procesos que tienen que ver con la investigación de enfermedades profesionales, ¿no? Y cómo manejarlas. Así que esa información se las vamos a estar compartiendo durante la próxima semana y cualquier consulta, cualquier duda, definitivamente quedamos atentos a ustedes, ¿no? Esta iniciativa definitivamente responde a posiblemente esas falencias que nosotros hemos podido identificar que algunos colegas de repente quisieran abordar, quisieran de repente adquirir, ¿no? Que por ahí en el posgrado posiblemente no la hayan podido ver a profundidad y es bueno que cada médico ocupacional lo pueda conocer, ¿no? Y pueda empezar a gestionar esa aptitud de sus trabajadores. Agradecemos mucho al doctor Rosales, a todos los colegas que han podido intervenir y han podido hacer este debate. Muchas gracias, doctor Rosales, por el desprendimiento, por esta ponencia, la verdad que bastante fructífera. Nos llevamos conclusiones, alcances muy buenos para nuestra gestión en la medicina ocupacional y nos estamos viendo en otra oportunidad. Estén atentos, por favor, a nuestras redes sociales para que puedan ver qué eventos vienen próximamente. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y sobre todo a las preguntas que han engrandecido, creo, esta reunión el día de hoy. Muchas gracias.